vamos realizando la presentación de nuestro moderador. Muchas veces ocurre que en un encuentro, en un congreso, en un encuentro internacional, bueno, hay una tarea, un desafío de ser el moderador, la moderadora. Bueno, ¿y por qué? Y esa es la idea, contarles de Facundo Grinberg, que va a ser el moderador, ya nos acompañó en EI Naval 2021. Facundo Grinberg es funcionario del área económico-comercial de Cancillería Argentina, en donde se desempeña como coordinador del Grupo de Industria Naval, perteneciente al Consejo Público-Privado para la Promoción de Exportaciones. Asimismo, trabaja en el gabinete de la Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones, en el equipo del subsecretario Guillermo Meredith. Anteriormente, trabajó como analista económico en la oficina de Buenos Aires de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y egresado del ISEN, el Instituto del Servicio Exterior de la Nación de la Cancillería Argentina. Un instituto realmente fantástico que todos los años recibe a jóvenes graduados universitarios de toda la Argentina que buscan allí una capacitación, quedan incorporados ya a la carrera diplomática y se capacitan por espacio de... ¿Son 2 años, Facundo? 2 años, sí. 2 años. Y de esa manera tenemos de todas las profesiones, desde las ingenierías, la economía, el derecho, la comunicación, son nuestros nuevos diplomáticos, diplomáticas que nos representan ante el mundo. Es el camino recorrido por Facundo Grinberg, que será el moderador y que se ha ganado el aplauso por todo el camino recorrido. Y además porque forma parte del presente y el futuro de quienes necesitamos para que lleven a la Argentina al mundo. Nos acompaña Óscar Gómez, es gerente de la Asociación Clúster Naval de Galicia, Aclunaga, desde España. También el aplauso para Óscar y bienvenido a la Argentina. Sergio Bacci, vicepresidente ejecutivo del Sindicato Nacional de la Industria de Construcción y Reparación Naval y Offshore, SINAVAL, de Brasil. Y nos acompaña como presidenta de ABIN, la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, Sandra Chipola. Para ir más en profundidad con las presentaciones y para coordinar este panel y los tiempos, el moderador Facundo Grinberg. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Muchas gracias, Sandra, Miguel, por la invitación para estar nuevamente aquí en el Encuentro de la Industria Naval 2022, un evento tan importante para nosotros como Cancillería. Estamos realmente muy orgullosos de estar apoyando nuevamente al sector naval. Ustedes saben que desde la Cancillería tenemos la misión de apoyar a todos los sectores exportadores de nuestro país en su objetivo de vender más y mejores bienes y servicios al mundo. Y el sector naval es para nosotros muy importante, es un sector con capacidad de generación de empleo, de agregar tecnología, de traccionar un sinfín de otras actividades económicas ligadas a la construcción y reparación de embarcaciones. Por ello hemos creado un grupo de trabajo en el año 2020 con el objetivo de posicionar al sector naval en el exterior y ello ha dado sus frutos. Este año hemos podido organizar un pabellón institucional argentino en las ferias de Navalia en Vigo, SMM en Hamburgo y Navellistic en Asunción, Paraguay. Así que quiero agradecerles a todos por el apoyo que nos han dado en esta misión. Y simplemente esperar que el año que viene sigamos trabajando con el mismo ímpetu y con el apoyo de todos ustedes. No quiero robarle más tiempo, quiero dejarle las palabras a los que verdaderamente saben. Paso a presentar al primero de nuestros expositores, Óscar Gómez. Es director del Clúster Naval Gallego Aclunaga desde 2014. Óscar es ingeniero en electrónica y automática, máster en ingeniería de la edificación y construcciones industriales, experto europeo en sistemas de gestión de la calidad y medio ambiente, experto acreditado en gestión y dirección de clústeres. Óscar ha trabajado en reparaciones navales Tecnimo para la empresa Navantia en 1996 y 1997. Ha sido responsable de formación y departamentos técnicos de entidades de formación en 1998 y 2003. Ha sido responsable de formación y recursos humanos del Centro Tecnológico Almen entre 2003 y 2006, director de la empresa de construcciones metálica Blanco y Oro entre 2006 y 2007, para finalmente pasar a desempeñar el cargo de director técnico del clúster entre 2007 y 2014. Óscar ha sido presidente del Diálogo Social para el Naval en Europa
entre 2014 y 2020 y es vicepresidente del Hub Digital de Galicia desde el año 2019. Óscar, te invitamos, por favor, a pasar al atril. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Buenos días, señoras y señores. Lo primero, agradecer la invitación al encuentro INNAVAL, que estamos viendo que ha sido una idea fantástica, que es una organización espectacular, y un agradecimiento muy especial a Sandra y a todo su equipo por la invitación. Un agradecimiento también muy especial por todos los actos que se están desarrollando y que creemos que van a ser pues, muy importantes para la industria naval argentina en los próximos años. Lo tenéis difícil porque sabéis que hay muchísimos eventos internacionales, seminarios, congresos, pero por lo que hemos visto estos días, la verdad es que tiene una acogida inmensa y una repercusión que creo que va a llegar mucho más allá de la edición de este año y que tendréis mucho éxito en el futuro también. Por tanto, agradecimiento sincero y gracias también al país por ser tan vinculado al nuestro y con tantas relaciones comerciales y personales, por supuesto. Quiero presentar el clúster y lo que se me encargó en un principio cuando se nos hablaba de esta charla, que es la innovación y el astillero y la empresa del sector naval hacia el futuro, es decir, hacia dónde deben ir y qué es lo que están haciendo. Y ese es el ejemplo que intentaré trasladar para que todo el mundo entienda que en positivo, aunque son datos ciertamente regulares, en positivo hay que pensar que queda un trabajo muy largo por hacer, muy importante, y que las empresas deben invertir para poder llevarlo a cabo. No es posible pensar en mejoras y en innovaciones, primero, en un corto plazo de tiempo y segundo, sabiendo cómo están los competidores, que es uno de los pilares fundamentales para la innovación. Es decir, tenemos que estar siempre por delante de los demás para poder tener cuota de mercado. ¿Cómo hacemos o cómo pensamos en esa cuota de mercado? Pues realmente, como Aclunaga, no voy a dar evidentemente los datos genéricos de objetivos, pero sí quisiera dar esta imagen como el ejemplo de lo que siempre se debe buscar, y yo creo que además ABIN está consiguiendo en Argentina para que el sector naval tenga, primero, visibilidad y segundo, presencia en todos los mercados. Eso es muy importante. Pero como sector siempre hay que considerar que un clúster o una entidad que los representa debe tener pues un núcleo central que es un producto o servicio, un único producto o servicio al que está destinado y orientado y enfocado. Por tanto, Aclunaga, ¿qué tiene? Tiene un montón de empresas y entidades vinculadas a esa cadena de valor que es el sector naval para poder desarrollar buques o artefactos flotantes, que es el objetivo que nos han encargado, ¿no? Hacen falta no solo lo que ustedes denominan talleres y nosotros denominamos industria auxiliar complementaria, y explicaré el porqué, sino también una serie de servicios de apoyo que son fundamentales para que el barco al final tenga salida en el mercado, ¿no? Hablamos no solo de compañías aseguradoras, sino también de entidades financieras que son las que permiten y facilitan el acceso a la financiación para construir un barco. Muy importante porque ayer nos explicaba el secretario general de ASIM, Enrique Mayón, las dificultades que tienen las empresas por su estructura financiera para acometer grandes proyectos. Estamos hablando de empresas con capitales efectivamente de 10 millones, 15, 20 o 2 y que tienen que acometer proyectos por valor de 100, 180 u 80 millones. Por tanto, la dificultad económica es muy grande y hace falta el apoyo de muchas instituciones para poder llevarlo a cabo. ¿Qué hace falta también? La parte de la izquierda. La parte de la izquierda es fundamental para el desarrollo. Hemos visto en estos 2 días un montón de participaciones y un montón de ideas sobre lo que debe ser el sector naval en los próximos años. Innovaciones, nuevos productos, y para eso hace falta la academia, hace falta la universidad, hacen falta los centros tecnológicos y hace falta también la presencia de un entorno educativo grande que nos permita tener personal altamente cualificado. Y luego entraré en esa parte que creo que es la más importante de todo esto. Quisiera decir que nosotros estamos distribuidos en 2 zonas muy importantes de construcción naval en nuestra región, en Galicia, que están al noreste de España. Son Vigo y Ferrol y los asociados de Aclunaga, 135 en total, incluyendo astilleros y todo este tipo de entidades,
pues más o menos balancean entre esos dos lugares de producción importantes que son Vigo y Ferrol. Voy a hablar de Ferrol, que es mi tierra natal y que además sé que mis compañeros se reirán porque saben que estaba esperando el momento para nombrarlo. Ciudad a la que los invito porque tiene unas playas maravillosas y que seguro que desearían poder conocer, igual que yo estoy asombrado por la luminosidad y presencia en Mar de Plata, que es fantástico. Esa es la distribución de las empresas y está balanceada porque hay en Vigo una construcción naval vinculada al civil, una construcción naval privada, y en Ferrol se encuentra el astillero Navantia, que es un astillero público donde se construyen los buques de guerra para la Marina y también se realizan reparaciones y ahora en los últimos años, pues por diversificación, estructuras offshore para el mundo eólico. Es una de las actividades de futuro y evidentemente es algo en lo que todos los países, entiendo que en los próximos años se lanzarán a participar en ello. Nuestra presencia internacional está motivada para dar servicio a las empresas a las que representamos y darles visibilidad. Hoy estamos aquí, pues, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, Aclunaga, y entre ambos pues, llevamos más de 25 años representando a las empresas en todas las ferias y eventos internacionales del mundo. Hemos puesto un ejemplo de las que suelen ser para nosotros más habituales y en las que solemos acudir, pero hay muchísimas más cada año. O sea que el trabajo es intenso, inmenso, y es el trabajo que ABIN está haciendo en estos últimos años también y, como saben, es muy difícil porque es casi la mitad del año dedicada y con un esfuerzo importante a promocionar el sector y conocer otras empresas para que las empresas asociadas se relacionen y tengan negocio. Por tanto, es uno de los aspectos fundamentales. Y como digo, en nuestra región pues tenemos, digamos, muchísimos medios dedicados a esta actividad internacional. Tanto nosotros como ASIME pues hacemos un esfuerzo grande para que todo el mundo se vea representado. ¿Y cuál es el objetivo de todas esas visitas? Pues esto, al final, el abanderamiento de buques que se llevan a cabo en Galicia, en nuestra región, y que prácticamente es esa distribución de los últimos años. Va cambiando la figura, evidentemente, en función de los encargos, suben, bajan países, banderas, etcétera. Y evidentemente, cuando nos preguntan cada año desde la Administración cuál es el objetivo del sector, pues el objetivo del sector es el lugar en donde surgen las oportunidades siempre, ¿no? El mercado del sector naval es todo el mundo, no solo una localización siempre repetitiva, sino que estamos buscando constantemente aquellos lugares en los que pueda haber trabajo. Y sobre todo por una razón, y es que el sentido de la industria naval, y en nuestro caso es mucho más acentuado, es la industria auxiliar complementaria, es decir, aquella gente que realiza todos los trabajos para los astilleros y que suponen normalmente más del 70% de la carga, no solo intelectual, sino de esfuerzo en horas de trabajo de los astilleros, es decir, lo aportan las industrias auxiliares complementarias, que en el caso denominado en Argentina son talleres, ¿no? O sea, talleres y fabricantes. Por tanto, ellos casi siempre son los protagonistas de este trabajo y las personas que trabajan en esas empresas también. ¿Cuál es la situación? Y vamos ahora a la parte de innovación y hacia dónde nos estamos moviendo. Como bien saben, se utiliza la denominación Industria 4.0 para todo lo que ahora se está haciendo nuevo, pero realmente esto ya viene de antes, es decir, no es una actividad que surja en los últimos 5 años, sino que desde el año 2007 hay una serie de empresas que en Europa y en el mundo han presentado patentes e innovaciones, les he dejado las listas en las transparencias siguientes, y que han preparado el camino para el día de hoy, es decir, estamos hablando de 2007 a 2011, más de 50 patentes en Europa presentadas por diversas compañías que hacen que hoy esos productos o procesos se puedan aplicar en la fabricación de un barco. Pero esa industria 4.0 no es una entelequia, es una combinación de actividades, es decir, es digitalización, es transformación de los procesos de gestión, es transformación de los procesos productivos y del layout de las empresas, esto es algo muy importante, y por supuesto un nuevo tipo de inversión, un nuevo tipo de búsqueda de equipos que no se hacía hace unos años. No es solo un corte automático, no es solo un proceso de soldadura automática, veíamos estos 2 días una serie de robots soldando tubería, por ejemplo, pero
es mucho más que eso. Es decir, cuando se termina ese proceso de soldadura, cuando se está produciendo ese proceso de soldadura, tiene que haber una comunicación con la oficina técnica del astillero para que la información que se está produciendo en ese momento sea en tiempo real y se puedan tomar decisiones. Pero ¿qué viene como lo más importante? Lo que tenemos aquí en el aspecto de tecnología, en el primer cuadro, que habla de la simulación y la fabricación avanzada y virtualizada. Es decir, es muy importante y necesario tener todos los procesos perfectamente definidos antes de que se produzcan y analizados sus posibles fallos. Hablaba con mis compañeros estos 2 días sobre un proceso complejo, que es la construcción de los bloques y las deformaciones que se producen en los procesos de soldadura por esas construcciones. Bueno, pues en Alemania, en el año 2009, se llevó a cabo un proyecto nacional para la disminución de las distorsiones en las chapas cuando se realiza la soldadura. Ese proyecto se tomó como proyecto colectivo de todos los astilleros y se han tomado decisiones para que la reducción de la distorsión sea en el previo, es decir, en el cálculo previo. Todo hay que tenerlo preparado antes de que se produzca la soldadura y esas deformaciones. No es el hecho de que se están produciendo las deformaciones y luego tomo las medidas, ¿no? En nuestro caso es lo mismo, es decir, las empresas están haciendo en estos últimos 5 años un esfuerzo inmenso por digitalizar sus procesos, por incorporar software de control y por incorporar tecnología tanto automática como robótica para el desarrollo de los proyectos. Y hay un tema que está vinculado a esa tecnología y digitalización, que es lo que estamos hablando estos días del gemelo digital, es decir, hay una idea de crear un modelo idéntico al buque que va a ser construido en un formato digital y tener toda la información que ese buque va a proporcionar durante su ciclo de vida útil. Eso no es fácil y por eso voy a pasar a una transparencia que viene después para darle el protagonismo a quien realmente lo va a tener en los próximos años. Supongo que ahora se ve, que es el taller, la industria auxiliar complementaria. El gemelo digital es un compendio de informaciones que se unen y que después hay que determinar cómo se controlan desde un único punto, que es el mando del buque o una oficina en tierra, que reciba toda la información de los equipos que lleva un barco. ¿Pero cuántos equipos lleva un barco? Un barco lleva miles de equipos. Si nosotros queremos tener un gemelo digital del buque, lo que hay que hacer es que cada uno de esos equipos tenga una serie de señales, tanto de entrada como de salida, que nos permita proporcionar al cliente, que en este caso es el astillero. Por eso ahora decir que en un proceso de construcción de un equipo como el que estamos viendo ahora, construido en Galicia y que tiene una serie de sensores para determinar qué es lo que le vamos a proporcionar al astillero, es muy importante que haya una oficina técnica de ese taller o de esa empresa que construye que desarrolle pues, un proceso de regulación automática que es bien conocido por todos, en donde hay una serie de entradas y salidas, se determina una ecuación de estado para obtener el modelo matemático de lo que será el equipo y a partir de ahí decir cuáles son esas salidas y cuáles son los valores que toman esas salidas, ¿no? en ese modelo digital. ¿Qué sucede con todo esto? Que las empresas están perfectamente capacitadas para hacer esto. No es un proceso novedoso, es del año 72, un proceso de regulación automática. Y cuando un astillero encarga esto, lo que tiene que tener claro es qué va a hacer después con toda esa información. Es decir, sí, un fabricante nos da entradas, salidas, sensórica y componentes, pero lo que tenemos que saber es qué vamos a hacer con 10.000 equipos o puntos de control que lleva el buque y que después hay que integrar para ver cómo interactúan entre ellos en tiempo real. Le queda al astillero un trabajo inmenso para tomar esas decisiones y hacer esos encargos a la industria auxiliar. En este momento, la construcción de las fragatas F-110 en Ferrol está provocando que todas las empresas que tienen un producto o un servicio tengan que desarrollar este modelo digital. Ellos ya lo tienen. Ahora lo que se está esperando es el momento de la integración de toda esa información para que sí exista el modelo digital de verdad. Por tanto, volvemos ahora atrás y recordamos cuál era el objetivo de todo lo que teníamos entre manos en Galicia y todos los proyectos de innovación que se están desarrollando. Digitalización, inversiones en las cuales hay algo de ayuda de los gobiernos, pero muy poco, porque recordaban ayer ustedes su normativa y su prohibición para determinadas construcciones, pero es que nosotros en Europa desde el año 2008 tenemos en pleno funcionamiento el reglamento 651/2014 que impide que los astilleros o todas aquellas empresas con un determinado CENAE o NACE Code en Europa tenga
apoyo público. Es decir, no se pueden acometer inversiones con ayuda pública. Por tanto, son los astilleros los que tienen que buscar sus propias fuentes de financiación para implementar todas estas mejoras. Y eso es muy difícil por las razones que hablábamos antes. La capacidad económica de las empresas y el coste de todos estos procesos. Por eso se está haciendo muy poco a poco. Pero ¿dónde viene el valor importante de todo? Es en las personas. Es decir, el paradigma de la situación actual cambia en el momento en el que necesitamos otro tipo de profesionales para desarrollar todo lo que estamos hablando aquí. Decían ustedes ayer que hay muy buenos profesionales en Argentina, hay una buena universidad, hay conocimientos, se están desarrollando proyectos de innovación, como el que hablaba antes de la soldadura de tubos, que nos explicaron perfectamente, y en todos los países hay esa capacidad. Ni España es superior a nadie, ni Polonia es superior a nadie, ni Argentina, todos están al mismo nivel, todos tienen capacidad, el conocimiento está ahí, está en las aulas, hay que llevarlo después a las empresas, pero nos faltan profesionales. Faltan en España, faltan en toda Europa, faltan en Sudamérica y faltan en Norteamérica. Eso es un problema mundial. Hay una nueva sociedad, hay unos nuevos intereses de la gente joven para trabajar en otro tipo de procesos y lo que hay que hacer es atraer ese talento y conseguir que la gente joven venga a las empresas para poder desarrollar estas tecnologías que hablábamos. Pero hay ingenieros en automática en el mundo y en todos los países. Hay ingenieros de materiales, que nosotros llamamos ingenieros de minas, para poder desarrollar nuevos materiales que incorporar a los buques, como los composites, por ejemplo, para las superestructuras de los barcos. En eso se están haciendo proyectos también, incluso en la impresión 3D, modelos, por ejemplo, de habilitación o modelos de consolas para el control de la superestructura también, el control del barco. Todo eso ya se está haciendo, pero hace falta gente que desee trabajar en este sector y es bastante difícil, la verdad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Aclunaga, el objetivo de ASIM, el objetivo de ABIM? Pues tiene que ser atraer a la gente joven, tenerlos hoy aquí, para que puedan escuchar todas estas cosas y entiendan que trabajar en un sector como el sector naval es realmente maravilloso, porque es una obra inmensa de grande. ¿Qué sucede también? Que no hay un contacto importante con la sociedad y nosotros tenemos que hacer ese enlace con la sociedad para conseguir que se entienda que hay carencia de profesionales y que hay necesidad de tener esos técnicos en el sector. ¿Qué le sucede a la gente cuando se le ofrece trabajar en el sector? Pues que hablan ya desde la pandemia, por desgracia, de teletrabajo, de unos salarios elevados, de las redes sociales, de dinero fácil, etcétera. Pero el mensaje para todos, por eso digo que la presentación es buena, pero es algo dura, ¿no? En ese sentido. El mundo es complicado y la gente debe tener un interés en desarrollar sus carreras con técnica, con cálculos, con puesta en marcha de equipos en tiempo real. ¿Y por qué? Pues porque por esa misma razón de las redes sociales y del mundo que vivimos, los jóvenes se encuentran con un problema y es que ahora se puede hacer a distancia todo. Ahora no solo las ingenierías pueden desarrollar planos en la India o en China y en tiempo real remitirlos, sino que también se puede hacer un control o un cálculo de la ecuación de estado que estaba diciendo antes de ese equipo desde cualquier parte del mundo y nos lo pueden entregar. ¿Qué le va a pasar a la gente joven si realmente no se incorpora al proceso productivo y lo que se queda es en casa? Pues que evidentemente pedirá un salario y unas condiciones que perjudican a la empresa y que lo que va a pasar es que la empresa termine contratándolo en lugares de menor coste. Y eso es un problema no solo para ellos, sino que es un problema también para la empresa al final, porque en el futuro nos quedaremos sin esos profesionales. Lo que hay que hacer es involucrarlos en el proceso de construcción. Y hay que captar ese talento, hay que atraerlos y hay que demostrarles que esto es bonito y que esto es uno de los sectores más brillantes del mundo. Iba a poner unos ejemplos de los desarrollos que tenían en otros países. Las patentes se las he puesto ahí entre los años 2007 y 2011, pero verán que están concentradas en determinados lugares del mundo y en determinados tipos de compañías. Hay expertos en una serie de procesos como la soldadura o expertos en materiales y casi nunca son los astilleros. Las patentes que vamos a ver son procesos presentados por otro tipo de compañías que luego prestan ese avance al mercado. En esos años, esos son los ejemplos de patentes presentadas en el mundo sobre determinadas tecnologías. Y como vemos, para el Friction Steel Welding, que es el primero que aparece,
Es la compañía ExxonMobil la que hace los primeros desarrollos y presenta sus patentes. ¿Qué hacen los demás? Incorporar esa tecnología. Aclunaga en concreto está en un proyecto europeo a punto de ser terminado además con muy buenos resultados para aplicar el friction stir welding bajo el agua. Y los resultados son espectaculares. ¿Qué sucede? Que, como decíamos antes, y por el capital de las empresas, eso tiene un coste elevado y eso que debe tener una rentabilidad para el futuro y un retorno para la empresa. No se puede pensar en el producto buque como el producto en el que se va a aplicar el friction, sino que, como se ha hecho en los últimos años en muchos de estos proyectos, de esa patente o de esa solución surge una empresa dedicada solo a ese producto o servicio. Hay que pensar no en friction como un solo buque, sino que hay que pensar en friction como metros lineales en los que se puede aplicar. Y es ahí cuando se tiene que pensar no solo en el sector naval, sino en hacer ese friction para el sector naval y ese friction para otro tipo de sectores. Esa es la posibilidad de futuro, el crear alianzas entre empresas que desarrollan esta tecnología y luego ofrecer el servicio para otros sectores y no solo para el sector naval, dado los ciclos que nosotros tenemos. Evidentemente nosotros hemos tenido que hacer un check de lo que teníamos en casa, de lo que las empresas, disculpen por el lenguaje, el idioma, porque nos ha quedado así de lo que presentamos a nuestro gobierno regional, ¿no? Está en gallego, pero yo creo que se entiende perfectamente. El tipo de tecnologías que queríamos aplicar en cada una de las empresas y el estado de madurez o cómo se encontraba la empresa para recibir esa tecnología. Y como vemos, pues hay bastantes checks de valor incompleto o todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Esto evidentemente era desde hace 6 años y en los últimos años sí se ha conseguido que casi toda la matriz que tenemos aquí se haya desarrollado. Pero es evidente que una de las cuestiones más importantes es la que decía al principio, es decir, la simulación, tener la planta en simulación y tener todos los datos de cómo va a ser la construcción del barco previos a que se comience la construcción, porque si es así se ahorra un montón de dinero y se ahorran costes, incluso personas dedicadas a cada uno de los procesos de fabricación. Ese es el modelo de verdad. Y en cuanto a los lugares en los que se llevaron a cabo estas primeras implantaciones y los procesos de simulación, etcétera, pues decir que son los típicos de Flensburg en Alemania, Meyer-Werft, Samsung, por supuesto han dado pasos muy grandes y muy rápidos para tener estas tecnologías. Lo que es necesario es que el resto de astilleros que ya han visto que esto proporciona beneficios, como en el caso de la fabricación de Flensburg, pues lo apliquen en sus instalaciones también. Es muy importante el rediseño de la planta y es muy importante la utilización de nuevos materiales y es muy importante la utilización de software y de automática en todo el proceso. ¿Qué sucede entonces? Que hay que incorporar unos nuevos perfiles profesionales, como decía antes. Es decir, esa gente es necesario que se incorpore al astillero y hay que dejar de pensar en solo soldadores, caldereros, tuberos, ingenieros navales, etcétera. Estamos en un mundo en el que ayer nos hablaban los ingenieros industriales, ingenieros de minas o los ingenieros de software que tienen que incorporarse al proceso. Y como hemos visto por el modelo de gemelo digital, esta es la realidad, es decir, hacen falta profesionales de diferentes áreas, nuevas áreas, que se incorporen al análisis de los productos que tienen que llevar al mercado. Es decir, es un mundo cambiante y un nuevo paradigma de tipo de personas que trabajan en el sector. Yo creo que ya está. Sí, nos quedan 2 minutitos para ir cerrando. Perfecto. Pues entonces, sí que quisiera decir que en cuanto a la inversión que se ha hecho en Galicia en los últimos años para estas tecnologías, sí que nos hemos encontrado con la dificultad de los costes de automatización y robotización o del software que hablaba de virtualización. El trabajo es muy difícil e importante, sobre todo por el retorno de la inversión. Estamos hablando de valores importantes, pues un solo proceso puede costar entre 1 millón o 2 millones de euros su automatización o robotización y para el astillero, la industria auxiliar que lo tiene que llevar a cabo, siempre hay que pensar en unos 10 años de retorno de esa inversión, cuando realmente, por ejemplo, el sector de la automoción está trabajando con periodos de retorno de la inversión de 2 años. Es decir, es una diferencia inmensa en cuanto a la concepción de cómo se puede llevar a cabo la compra de un equipo de alta tecnología, ¿no? Y en el sector naval, sin embargo, se nos van esos plazos a muchísimo más retorno. Por tanto, si no estamos en un periodo de tiempo de unos 6 años para esa inversión, la dificultad es máxima. Tendría que ser un periodo de 6 años o menor para acercarse un poco más a lo que hace la automoción. En cuanto al proceso virtual que decía,
yo creo que lo que tenemos que lanzar como mensaje es que hay centros tecnológicos, hay universidades, a ellos hay que acudir para hacer esos proyectos. Nosotros, no solo el de Friction que tenemos en marcha, sino que tenemos 3 proyectos más como este que se está viendo ahora aquí para la virtualización de los procesos de soldadura, en los que hacemos el cálculo previo de cómo va a ser esa soldadura antes de que realmente se produzca. Existe ese pórtico que se está mostrando ahora, aunque se ve fatal, pero que existe y se hace el cálculo previo antes de llevar a cabo la soldadura. Estos proyectos hay que ponerlos en marcha con universidades y con centros tecnológicos. La capacidad de la empresa para llevarlos a cabo es muy limitada. Por tanto, esa colaboración entiendo que ABIN puede hacerla en los próximos años también, involucrar a unos y a otros para que colaboren en proyectos y perder el miedo a lo más importante, que es la cooperación, porque para llevarlos a cabo tienen que cooperar varias empresas y eso es lo que más nos cuesta también a nosotros. No es solo un tema en un lugar del mundo, sino que en todos sucede lo mismo. Las empresas quieren hacer sus propios desarrollos y a veces es necesario que se colabore entre varios para llevarlos a cabo. Y el trabajo de Aclunaga, SIME y ABIN, en este caso, es ese, provocar que colaboren y se ayuden unos a otros para obtener un resultado final. Y nada más. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, ahí está. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Presentamos ahora a Sergio Bacci, de Brasil. Es administrador de empresas, fue secretario de Fomento del Ministerio de Transporte entre 2003 y 2006, responsable de Relaciones Institucionales de Libra Terminage de 2007 a 2009. Luego se hizo cargo de la Junta Ejecutiva de Bram Offshore, permaneciendo hasta el año 2014. Y actualmente, desde hace 7 años, es vicepresidente ejecutivo del Sindicato Nacional de la Industria de Construcción y Reparación Naval y Offshore, SINAVAL. Sergio, te escuchamos. Muchas gracias. Bom dia a todos e a todas. Maria vai me ajudar na tradução. Eu vou procurar falar pausadamente, mas tenho certeza que vai ficar algumas coisas pelo caminho, então Maria me ajudará. Queria cumprimentar a Sandra. Muito obrigado pelo convite. Trago aqui um abraço do nosso presidente Ariovaldo Rocha, que se reelegeu recentemente, estará à frente do Sinaval por mais 4 anos. Queria saudar aos trabalhadores dos estaleiros aqui presentes, porque sem eles não existe estaleiro. Eles são a razão de a gente trabalhar para que tenhamos obras em nossos estaleiros. Quero saudar também o representante da Armada Argentina, dizer que, como brinquei ontem, o Papa é argentino, portanto, a Copa do Mundo tem que ser do Brasil. Uma brincadeira, Mira. Eu vou procurar ser breve, até por conta do adiantado da hora. Eu vou fazer um breve histórico no Brasil. Em 2014, quando a presidente Dilma iniciou o seu mandato, o Brasil vivia um momento esplêndido na indústria naval. A gente tinha conseguido construir uma indústria que tinha parado em pé. A gente tinha formado um tripé, que à frente vou mostrar, que sustentou a indústria naval. E a gente mostra isso. Entre 2002 e 2016, nós construímos nos estaleiros brasileiros 605 embarcações, dos mais diversos portes. Rebocadores, barcos de apoio offshore, barcos de cabotagem, barcaças. E a gente criou, nesse período, 80 mil empregos nos estaleiros brasileiros e cerca de 400 mil empregos indiretos, além de qualificar a mão de obra da cadeia produtiva, que foi algo muito importante para a nossa indústria. E aí, passado 8 anos, às vésperas da escolha, ou seja, até a gente eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
nos últimos 8 anos, a indústria naval despencou. Houve uma decisão do governo de construir as embarcações na Ásia. Não se construiu mais nada no Brasil. E a gente acabou perdendo cerca de 80% da massa trabalhadora nos estaleiros. En el año 2014 y en el inicio de un nuevo mandato presidencial, la industria naval brasilera vivió un momento de apogeo y así consiguió estar de pie después de décadas de olvido. Ese crecimiento resultó en la construcción de 605 embarcaciones hasta el año 2016 y en la creación de más de 80.000 puestos de empleos directos y 400.000 indirectos, más allá de la profesionalización de la mano de obra para la cadena productiva de petróleo y gas y el desarrollo de la economía de los grandes municipios donde los astilleros están localizados. Pasados 8 años y en vistas de la elección de los nuevos dirigentes del país, continuamos viviendo en un escenario de grandes números, pero infelizmente negativos. Todo lo que fue conquistado en una década de muchas inversiones y trabajo, hoy se resume solamente a una tentativa por sobrevivir. Perdimos más de 60.000 puestos de trabajo de los 42 astilleros asociados en el final del año 2014. Muchos dejaron de operar y los que restaron se encuentran en la unidad de terapia intensiva, aferrándose a sus últimos contratos para no cerrar sus puertas. Bom, muito bem. E aí, qual o papel econômico da indústria naval? Ela tem importância fundamental no mundo. 80% do comércio exterior é feito pelo mar. E aonde a indústria naval tem êxito? Exatamente nos países onde os governos operam para ajudar a indústria naval. A indústria naval, como eu disse, gera grande contingente de mão de obra, além de impulsionar a economia. Porque, quando falam que construir uma embarcação na Ásia é mais barato, é porque comparam coisas diferentes. Quando se fala que é mais barato construir na Ásia, não levam em consideração os impostos que deixam de ser arrecadados nos nossos países, os empregos que deixam de ser gerados e a economia do entorno da indústria naval se movimenta. Essa conta nunca ninguém põe no papel. Eu tenho certeza que, se puserem no papel, nós seremos tão competitivos como os asiáticos. E aí eu queria só trazer um número. Em dezembro de 2000, a indústria naval no Brasil tinha 1.910 empregados. Em dezembro de 2014, nós chegamos ao nosso ápice, ao pico, com 82.000 empregados. E aí, a partir da eleição desse pária internacional, nós fomos perdendo a nossa capacidade de emprego e chegamos, em março de 22, com 19.000 empregados na nossa indústria. En el total de las 4 regiones del sudeste, nordeste, norte y sur del Brasil, comenzaron en diciembre del 2020 del 2000, con 1.910 puestos de trabajo. En el 2014 tenían 82.472 y terminaron en marzo del 2022 en 19.410 puestos de trabajo. Durante o governo do presidente Lula, a indústria naval brasileira provou que é capaz.
Nós fomos capazes de construir as 605 embarcações que falei, e nós utilizamos um recurso disponível no Brasil, que é o recurso do Fundo da Marinha Mercante, que é um fundo que financia a indústria naval com taxas de juros baixa. Nós utilizamos desse recurso 30,2 bilhões de reais em aproximadamente 10 anos. Isso significa que nós utilizamos aproximadamente 6,5 bilhões de dólares para incentivar a indústria naval no Brasil. La construcción naval brasilera probó que es una alternativa concreta para la oferta local de barcos y plataformas de producción de petróleo. Del año 2004 al 2016 fueron concluidas 605 embarcaciones financiadas por el Fondo de la Marina Mercante, que desembolsó desde 2004 la suma de 30,2 bilhões de reais. Eu queria mostrar muito rapidamente a situação dos nossos estaleiros hoje no Brasil. Eu vou passar rapidamente, mas vocês reparem que tem vários estaleiros que estão praticamente parados e os poucos que operam reparos navais. Você não tem, hoje, construção de embarcações no Brasil. Então, vejam, vários sem atividades, e isso é de norte a sul do Brasil. E aí eu quero entrar um pouco no como é que a gente entende a indústria naval. A indústria naval tem que ser sustentada com 3 pilares. Nós precisamos ter demanda. É necessário demanda de longo prazo. E aí, no Brasil, nós temos a Petrobras e a Marinha do Brasil, que precisa construir embarcações, e elas devem construir essas embarcações no Brasil. Então, nós teríamos uma demanda de longo prazo. Nós precisamos fazer a reserva de bandeira para cabotagem. Nos Estados Unidos, a cabotagem é feita com navio e tripulação de bandeira americana. Nós temos que, se a gente copia tantas coisas dos Estados Unidos, por que não copiar essa? E nós precisamos ter uma política de conteúdo local, ou seja, com uma demanda perene, você atrair a indústria da nave-peça para o país, para baratear o custo da embarcação produzida no Brasil. Sinaval propone la adopción de medidas que puedan cambiar la actual situación y reactivar el sector, recuperando los empleos perdidos, generando nuevos puestos de trabajo y haciendo que la economía vuelva a girar en torno de la cadena productiva de la cual forma parte. La industria naval tiene que ser competitiva y para eso es necesario que se genere una demanda consistente que permita la evolución de la curva de aprendizaje y, consecuentemente, la posibilidad de disputar el mercado. La Petrobras cumple un papel importante por ser la principal demandante de Brasil, que siempre generó empleos e incentivó a la industria local. Pero en los últimos años esa característica de mayor empresa del país se perdió a favor de la recuperación de sus fondos activos. La salud financiera de la Petrobras no puede ser sinónimo del fin de toda una industria. La Marina brasilera tiene la necesidad de renovación de su flota, que tiene más de 30 años, y la industria naval brasilera tiene plena capacidad de absorber esa demanda. Conteúdo local. Nós tínhamos uma política de conteúdo local no Brasil, onde, obrigatoriamente, 65% das embarcações tinham que ser construídas em empresas brasileiras. Isso foi alterado neste governo, caiu para 25%, mas a gente entende que isso é uma política que tem que voltar no próximo governo. Tem que deixar de ser uma política de governo
para ser uma política de Estado. E é importante também que sejam feitas regras de contratos futuros, garantindo a geração de renda e mais segurança em novos investimentos. E aí eu quero dar um exemplo como é que é isso. A Petrobras, ao longo de 2003 a 2014, fazia licitação para barcos de apoio e dava para as empresas ganhadoras desses contratos, contratos de 8 anos, prorrogado por mais 8. Ou seja, uma embarcação construída no Brasil tinha garantia de 16 anos de contrato, quase toda a vida útil dela, com contrato garantido na Petrobras. Isso fazia que a empresa vencedora tomasse o financiamento do Fundo da Marinha Mercante, dando como garantia esse contrato que a Petrobras dava para ela em caso de ganhar a licitação. Então, foi uma política extremamente bem-sucedida. El contenido local. Se ha invertido y producido mucho gracias a la política de contenido local en Brasil y es posible hacer mucho más en esta nueva fase de exploración de petróleo en el país, mejorando las reglas y no excluyéndolas. El contenido local precisa ser visto como una política de Estado que traerá beneficios para todo el país. Se destaca que los porcentuales pertenecientes al contenido local acordados por la industria brasilera con la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles, 40% para 3 familias en contratos antiguos como ingeniería, equipamientos y construcción, integración de módulos y cascos, no fueron tomados en cuenta por el Consejo Nacional de Política Energética, con perjuicios para la industria naval y su cadena productiva nacional. Es importante que sean establecidas las mismas reglas para los contratos futuros, garantizando de esa forma el crecimiento de empleos de empresas en el sector en Brasil y no en los países de Asia. La generación de renta y más seguridad para las nuevas inversiones. A indústria naval no mundo, onde ela é efetiva, tem a mão do governo. E aí eu cito países dos mais variados matizes ideológicos. A China é sócia dos estaleiros, o Estado chinês é sócio dos estaleiros na China. Portanto, quando não tem obra do armador privado, o Estado chinês encomenda no seu estaleiro para evitar que tenha desemprego. No Japão, a taxa de financiamento é 0. Você toma o financiamento e a sua taxa de juros é 0. Na Coreia, na Noruega, nós temos a política de conteúdo local para baratear o custo das embarcações. E nos Estados Unidos, para a gente chegar do outro lado, um país capitalista, tem a lei John Act, uma lei centenária que obriga que as embarcações de cabotagem que operam na costa americana sejam construídas em estaleiros americanos e tripulados por americanos. Portanto, vejam, eu passei ao redor do mundo e aonde a indústria naval é forte, tem a mão forte do governo. Ou os países que querem ter indústria naval entendem isso, ou não vai existir indústria naval. Não adianta achar que a iniciativa privada sozinha faz com que a indústria naval cresça em nossos países. La política industrial en el mundo. Una fuerte política defiende la capacidad de varios países que cuentan con flotas bajo su control, incluyendo las banderas de conveniencia, para el dominio estratégico sobre el transporte de cargas domésticas e internacionales. Brasil necesita seguir ese mismo camino. Los Estados Unidos
en los Estados Unidos existe la centenaria Ley Federal Jones Act, promulgada en 1920 y recientemente reforzada, que asegura el transporte en sus costas de embarcaciones construidas localmente y con tripulación exclusivamente de estadounidenses. China ya negó al consorcio P3, formado por los mayores transportadores de containers del mundo, el derecho a operar en sus puertos. El consorcio domina más del 40% del mercado mundial y es monitoreado por el Global Shipper Forum, con sede en Londres para verificar prácticas que impidan la libre competencia en el mercado de fletamento. Corea del Sur anunció hace algún tiempo un plan para la construcción de 200 navíos como parte de la reestructuración de la industria naval y el aumento de la competitividad. Disculpe. 2 minutinhos, eu vou ser rápido. Bom, enquanto isso, no Brasil, a gente fez o famoso voo de galinha. O governo atual, que está deixando, e vai tarde, mandou para o Congresso Nacional uma lei chamada BR do Mar, que foi citada aqui ontem, que serve única e exclusivamente para comprar navio de fora do Brasil e levá-los para o nosso país sem pagar imposto, acabando com a nossa indústria naval. Portanto, a nossa sugestão para o governo que vai assumir em 1º de janeiro é a revogação da Lei BR do Mar. E vamos além, aproveitando a conversa de ontem, retomar a discussão do acordo bilateral de cabotagem entre Brasil e Argentina, que foi acabado pelo governo atual sem consultar as empresas, porque as empresas, inclusive as empresas de navegação brasileira, eram a favor de manter esse acordo. Então, nossa sugestão é que a gente retome isso. E Maria, eu vou só ler isso aqui e vou encerrar, porque aí eu acho que tudo bem, a gente vai... tudo jóia. Eu queria ler a frase do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, aliás, hoje me deu muito orgulho. Eu acordei hoje às 7 horas da manhã com o meu presidente voltando às páginas internacionais para falar do meu país na COP27. Nós saímos de ser um pária internacional, nós deixamos de ser uma assombração no mundo para voltar a discutir de igual para igual com todos. E nós temos que aproveitar para construir um bloco aqui no Mercosul forte, para a gente disputar o mercado. Não adianta, nós isoladamente não vamos conseguir disputar com os asiáticos. Nós temos que nos unir. E aí, a frase que o presidente Lula falou no dia da sua eleição. Vamos recuperar a indústria naval brasileira de óleo e gás desse país e construir parcerias entre universidades e empresários para investir no mundo digital. Sem isso, não vamos dar o salto de qualidade que precisamos e vamos ficar invejando China e Coreia. Luiz Inácio Lula da Silva, 30/10/2002. Esse presidente me dá orgulho. Muchas gracias, Sergio, por tu exposición. Nos queda presentar a Sandra, nuestra anfitriona. Sandra Chipola es presidenta de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, ABIN, y de SPI Astilleros, socia fundadora de la Fundación Clúster de Energía Mar del Plata e integrante de su comisión directiva, tesorera de la Unión Industrial de Campana, vocal titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, miembro del Consejo Asesor para la Transversalización de las Políticas de Desarrollo Nacional con enfoque de género en el sector productivo, de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, consejera del Consejo Consultivo Regional Mar del Plata del Banco Provincia e integrante del Consejo Sectorial Productivo Bonaerense, socia adherente de la Fundación Mar del Plata Entre Todos, Monitoreo Ciudadano,
y forma parte del Consejo Económico y Social de la Industria Naval. Sandra, te escuchamos. Muy alto, Sergio. Bien. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar, por seguir acompañándonos. Son días intensos. Un especial agradecimiento a Óscar, obviamente, y un especial agradecimiento a Sergio por compartir este espacio. Y también a Enrique, que no se me ofenda Enrique, ok, ya se fue. ¿Cómo seguir después de dos expositores del nivel y del temario que abordaron tanto Óscar como Sergio? Tenía todo preparado, pero la realidad es que voy a tratar de... No voy a seguir el guión y voy a tratar de hablar con ustedes desde otro lugar. La realidad es que ambos me generaron una cierta emoción, porque cuando uno defiende y ama tanto una industria como la naval, la realidad es que escuchar que tenemos las mismas problemáticas, que defendemos desde el mismo lugar la industria, la realidad emociona, llena el espíritu. Lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy. El camino que nos ha tocado llevar adelante es duro, es complejo, pero no estamos equivocados. Bien, cuando los veo, digo, nosotros, nuestra institución, va a cumplir recién la mayoría de edad, va a cumplir los 18, cuando lo escucho a Óscar con su trayectoria, o a Sergio, digo, bueno, estamos en el camino correcto. Agradezco que esté la gente de Capitanes, que haya podido disfrutar, capitanes y patrones, hayan podido disfrutar de Sinaval. Creo que es un mensaje para nosotros que hay una forma de hacer un bloque en el Mercosur y trabajar de forma inteligente y, digamos, prepararnos para el mundo que viene, ¿no? Porque de esto se trataba este encuentro, ¿no? De cómo prepararnos en lo que viene, en los desafíos de un mundo en cambio. Y el mundo está cambiando. El mundo cambió, lo explicó Óscar bien, digamos, en términos de lo que son los jóvenes, cómo hay que hacer la retención de talentos, cómo tiene que trabajar junto con las universidades y los centros de conocimiento para poder desarrollar las empresas pymes, poder desarrollar sus nuevas tecnologías, porque claramente en forma individual seguramente no lo vamos a hacer. Y cómo tiene que haber un Estado presente, lo dijo Sergio, tiene que haber un Estado presente generando una demanda para el crecimiento y el desarrollo de la industria. Durante este último tiempo, digamos, tenemos un contexto internacional que sabemos que es adverso y una macroeconomía nacional que obviamente, digamos, nos hace que la diaria tal vez no nos deje pensar porque estamos muy preocupados. Sí, es cierto, estamos preocupados. Nos duele. A veces la Argentina es un país que duele. Pero la realidad es que los argentinos tenemos una capacidad inmensa para siempre salir adelante y poder nutrirnos de estos espacios y poder verlo. Yo tenía números en la cabeza, ¿no? Para hablar, digamos, a ver, la Argentina tiene el flagelo de la inflación. Estuvimos el otro día, cuando estuvimos en el Consejo Productivo Bonaerense, analizando la inflación acumulada en los primeros 10 meses, proyectando octubre, que estaba alrededor del 77%, y sin embargo los elementos, por ejemplo, protección personal nos habían aumentado del 128%, y la tasa de cambio nos había quedado en 50%. Digamos, esa problemática, es cierto, la tenemos, es cierto. Y con eso se trabaja todos los días, y con eso hay que poner en valor a los empresarios, no solo de la industria naval, en este caso en particular, también de la pesca, que a pesar de esta coyuntura, a pesar de esta problemática, aún siguen confiando en el país y aún siguen poniendo órdenes de compra en los astilleros nacionales. Creo que eso hay que ponerlo en valor, eso hay que hoy entender, digamos, ver a nuestro país vecino, Brasil, con su problemática, y la nuestra es muy pequeña porque claramente a nosotros casi lograron destruirnos, ¿bien? Con los números que maneja él, nosotros, digamos, la industria naval argentina, digamos, contando los astilleros públicos o con participación del Estado, debemos estar en 8.000 puestos de trabajo directo, 9.000 puestos de trabajo indirecto. Es decir, que
casi lograron destruirnos. Por eso hay que dar esta batalla, por eso hay que estar en estos lugares, por eso hay que estar presentes en lo que significa defender esta industria, ¿bien? Que no tiene que ser solamente un título, tiene que ser con el compromiso diario, con el compromiso de mucha gente que yo veo hoy acá, con mucho esfuerzo, porque cada uno, vuelvo a decir, tiene su diaria. Hoy, claramente, las quincenas son mucho más difíciles de pagar. Digamos, los contratos los tenemos que replantear. Digamos, estamos discutiendo para arriba y para abajo en función de la economía. Entonces, claramente, tenemos una dificultad altamente importante. Pero no por eso nos debemos encerrar hacia adentro y no poder mirar la capacidad que tiene la industria naval para salir adelante y sobre todo esto que genera, ¿no? Los puestos de trabajo que pueden llegar a generar, el nivel de producción y el prestigio internacional que creo que claramente lo vamos a ir ganando. Dentro de la presentación que teníamos algo muy particular, que habíamos hecho una encuesta a nuestros socios, ¿bien? Y había algo muy destacable, porque lo hicimos hace 2 meses atrás, es decir, ya con coyuntura. Y la realidad es que de eso preguntábamos, digamos, entre las preguntas que le hicimos en esta encuesta, es si estaba dispuesto a seguir invirtiendo, desarrollándose geográficamente o en algunos productos o en diversificarse. Y la realidad es que nos dio que el 26% de los asociados quiere crecer y quiere ampliarse geográficamente, por ejemplo. Otro 26% realmente quiere, digamos, sacar una nueva línea de producción o diversificar su producto. Y el 17%, si el número me da más o menos, estaba dispuesto a seguir haciendo inversiones en el país para desarrollarse y poder entrar en nuevos mercados que hoy no tenía. Y estamos hablando de pymes. Bien, estamos hablando de pymes que están supuestamente, ahogados por una situación particular. Entonces, más allá de que obviamente esa situación está y existe, la realidad es que la industria naval tiene ese potencial de ponerse por arriba de la coyuntura y pensar a futuro porque quiere seguir apostando al país. Hoy hablábamos de los puertos, ¿no? Digamos, del trabajo que se realizó en los puertos, digamos, y nosotros estamos agradecidos, que realmente el puerto, en el caso de Mar del Plata, acompañó el desarrollo de los astilleros, a las inversiones que realizó con las políticas que tenían que acompañar a esas inversiones. Tenemos que estar agradecidos que el gobierno definió que nuestra industria era una industria estratégica para el desarrollo de la producción nacional. Factor necesario, no suficiente. ¿Bien? Ahora, eso que nos falta viene acoderado para mí de dos factores. Uno, digamos, tiene que ver con un Estado presente en donde se sigan fijando políticas para el desarrollo de nuestra industria, claros, concisos, que nosotros lo hemos presentado a través del Consejo Económico y Social, que tienen que ver con la financiación, un plexo normativo que regule claramente la importación de buques usados de todo tipo, ¿bien? Digamos, tiene que ver con el Canal Magdalena, hoy lo hablamos, tiene que ver con la vía troncal de navegación, pero hay otro factor que tiene que tener en cuenta y que yo lo quiero poner en valor, que tiene que ver con la decisión de los empresarios en esta oportunidad, y estamos en Mar del Plata, en el principal, hoy lo presentamos como el principal puerto pesquero, lo tenemos que agradecer a los armadores que han decidido construir en el país. ¿Bien? Eso tiene un valor superlativo, digo, ha generado en nuestra cadena de valor, en nuestra Cámara, un desarrollo que tiene que ver con este resultado del 26, 26 y 17, es decir, que quieren seguir creciendo, porque realmente entienden que tenemos una capacidad y que nos merecemos seguir creciendo y que hay alguien que nos mira y nos dice, sí, está bien, hagámoslo y hagámoslo acá, en la Argentina. Hoy viendo el video del Puerto de la Plata, cuando veo el remolcador, es el EMAB, bien, construido por uno de los socios de Avín. Así que, digo, esa es la capacidad que tiene nuestra industria, ¿no? De ser federal, de ser, digamos, de poner una magnitud en algo que a veces nos cuesta mucho, como decía, no recuerdo bien si Oscar, decía que era muy difícil hacer que la comunidad entienda lo que nosotros efectivamente, lo que significa la industria naval para el desarrollo de un país, de una región. Y creo que de eso se trató
todo y se va a tratar el resto de las jornadas, se trata de eso, de poner en valor, visibilizarnos, hacer que la industria naval nacional se visibilice a través de este tipo de encuentros, que tratamos de que sea inclusivo, digamos, que estar todos los sectores representados, digamos, porque respetamos a todos los sectores, ¿bien? Nuestra Cámara tiene un 14% de composición de astilleros, creo que es un 18% de talleres, y hay un porcentaje de servicios. Y cuando decimos servicios, acá nosotros decimos a todo lo que es ingeniería, Oscar, digamos, talleres van por un lado, y los servicios que tienen que ver con los ingenieros, la innovación. Y la realidad es que cuando uno ve ese grupo de gente que además hace posible esto, porque sin esos socios comprometidos no podríamos estar haciendo esto, la realidad es que, digo, cuando veo acá mis colegas gallegos de Galicia, gracias, un enorme gracias, porque también nos hacen ver una realidad distinta, ¿no? Un mundo diferente, digamos, que no es tan lejano, ¿bien? Y como lo dijimos en algún momento, es habla hispana. Además, tenemos esta capacidad de poder comunicarnos más rápido. Entonces digo, bueno, ¿cómo encaro este bloque, ¿no? con Oscar y con Sergio? Y la realidad es, nada, la industria naval está de pie. Va a dar batalla, va a pedir todo lo que sea necesario que tenga que requerir al Estado, pero con un concepto y con una convicción desde ABIN única, que creo que lo hemos venido manteniendo a lo largo de sus 18 años con una convicción íntegra, en donde capital y trabajo van juntos, con una relación tripartita, es un Estado presente, regulando la demanda y manteniendo las fuentes de trabajo capacitadas, dignas y ayudándonos a generar empleo. Creo que desde ahí tenemos que trabajar, creo que desde ahí es el lugar que me parece que este evento y este panel que tiene que ver con la innovación, digo, tiene que ponerse en valor, porque luego estuvieron ayer los de innovación, digamos, la gente tecnológica, estuvo también, va a estar mañana las universidades, 3 universidades van a estar presentes, digamos, no es un tema menor en términos de la potencia y el potencial que tiene nuestra industria. Entonces, obviamente, hoy estamos en una zona, como yo digo, gris, pero lo único bueno que tenemos es que claramente la convicción que nos une nos hace ver que al final hay una luz que está muy clara, porque sabemos dónde queremos ir. Queremos construir, transformar y reparar embarcaciones y artefactos navales. Queremos generar empleo, queremos generar producción nacional, queremos defender nuestro país y nuestra soberanía con trabajo de dignidad y calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a Sergio, Oscar por estar y a todos ustedes por la atención. Vamos a dejarle el escenario a la próxima parte de este panel, a la parte 2. Exactamente, Facundo, agradecerles, pero sí la foto oficial, por favor. Unamos Galicia, Brasil, Mar del Plata, Argentina, España, Brasil, y Facundo desde Cancillería, que es Argentina relacionándose con todo el mundo. Qué buena síntesis para este panel número 1. Y como decía Facundo, y en función del trabajo en equipo, no tenemos ni pausa ni intermedio. Ya mismo estamos comenzando con el segundo de los paneles.